Bueno, en primer lugar, no nos hemos puesto de acuerdo con Alejandro Piscitelli, lo digo porque muchas de las cosas que él les ha explicado, pues yo voy a dar a colación, sobre todo en el ámbito escolar. En el ámbito escolar. Bien, si les parece, vamos a dar en la presentación. Yo les he preparado un pequeño menú que tiene que ver con, sobre todo con un pequeño problema que estamos teniendo en las escuelas en estos momentos y que tiene que ver sobre todo en cómo gestionamos el cambio. Es decir, todo lo que nos ha explicado de alguna manera como panorama actual y futuro Alejandro tiene que aterrizar en la escuela. Y les aseguro que el problema no es tecnológico. Les puedo asegurar que en estos momentos el verdadero drama no es tecnológico. El verdadero drama es otro, que es cómo gestionamos el cambio en la escuela. Y la gestión del cambio no es menor, no es menor, por muchas razones que les voy a explicar a continuación. Bueno, en primer lugar, antes de nada, Séneca, filósofo cordobés, tiene una cita en latín que dice «Num quan eris gratus nis statines», que significa «nunca serás agradecido si no lo haces desde el principio». Y no me gustaría empezar sin antes agradecer a Crambo, a Sergio y sobre todo a Simón, sobre todo muchas gracias, también a César, por la confianza depositada en la ponencia. Los puntos que voy a tratar van a ser estos, van a ser 5, van a ser muy concretos, muy pequeños, pero creo que cada uno de ellos, bueno, bastante importantes en lo que a la escuela y gestión del cambio se refiere. En primer lugar, unas previas antes de entrar en materia. En segundo lugar, yo creo que es muy importante y les voy a pedir un pequeño esfuerzo de que se pongan, les voy a pedir que se pongan aquello que en catalán decimos en el gorro, en el barret, en el gorro del de al lado, que es decir, que se pongan por un momento en el esfuerzo que tienen que hacer los profesores en estos momentos en la escuela. Porque cuando les decimos que tienen que cambiar, es muy fácil decirlo. Pero les estamos pidiendo un esfuerzo muy importante, sobre todo de zona de confort. Ellos, en estos momentos, tienen una determinada zona de confort muy específica. Lo tienen todo montado, lo tienen todo preparado y les estamos pidiendo un esfuerzo suplementario. Quiero que hagan el esfuerzo también ustedes de pensar exactamente qué es lo que les estamos pidiendo. Porque si hacemos ese esfuerzo entenderemos exactamente por qué les cuesta y qué es exactamente cómo los podemos ayudar. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿De acuerdo? En tercer lugar, algunas cuestiones que tienen que ver con imaginación, creatividad y gestión del cambio. Cuarto, procesos de innovación, algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos. Una cosa muy interesante que también hemos investigado desde nuestra universidad. Y por último, yo me he atrevido a hacer a lo largo de toda la experiencia que hemos llevado a cabo desde la universidad, desde nuestro grupo de investigación y con algunas experiencias que hemos hecho incluso también aquí en Galicia, alrededor de 10 principios para innovar con soporte TIC. Bueno, vamos a la primera. Miren, les he puesto esta diapositiva, es una de mis preferidas. Esta diapositiva, en el fondo, llega a plantear el estado, la forma, la manera en cómo se sienten nuestros profesores en la escuela, en cómo se sienten, Fíjense, en primer lugar, 1878, dice, el Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. ¿Quién lo dice esto? Lo dice, fíjense, el director del Servicio Postal Británico. Lo dice el director del Servicio Postal Británico, Bien. Vamos más adelante, 1883. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Y lo dice el presidente de la Royal Society, que era quien controlaba el ferrocarril. En tercer lugar, 1946. Y lo dice el CEO, el presidente de 20th Century Fox, el cine. Fíjense, la televisión no durará, porque la gente se cansará de ver una caja de madera.
Gran pregunta. La gran pregunta es, ¿cómo se sienten? Hay una respuesta, ¿eh? ¿Cómo se sienten? La gran respuesta es amenazados. La respuesta es amenazados, que es de la misma manera como se sienten nuestros profesores ante la tecnología. Y no solo ante la tecnología, sino ante cualquier cosa que desconocemos. Y ahora los pongo a todos en el mismo saco. Cuando desconocemos algo y algo es nuevo, la primera cuestión es sentirnos muy amenazados. Nuestro cerebro, como les explicaré más tarde, es un gran vago. Es muy vago nuestro cerebro. No está preparado para el cambio. Por lo tanto, tendremos que ir en contra de la naturaleza. Nuestro cerebro siempre intenta economizar. Es un cerebro que intenta siempre ahorrar energía, sobre todo porque tiene gran consumo de azúcar. Por lo tanto, la primera cosa que hará es, cuando hay cualquier cosa que lo amenaza a nivel de cambio, lo que hace es, momento, alto, alto, si es cambio, no te muevas, quieto, quieto. Esto es una amenaza. Fíjense ustedes, hay una frase, incluso en nuestro refranero español, que es lapidaria y que nos ha hecho mucho daño. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La puedo repetir, ¿eh? Que muchas veces la decimos, más vale malo conocido. Fíjense incluso cómo hasta el propio refranero marca con láser el hecho de no poder cambiar. Segundo lugar, vamos a poner el primer vídeo. Para innovar y crear es necesario tiempo. Les voy a poner un pequeño ejemplo que se hizo en una clase, con unos chicos, con unos alumnos, en el que se hizo una pequeña demostración en Fíjense, en segundo lugar, si lo que queremos es innovación en una escuela, quizás tendremos que empezar a plantearnos exactamente cómo y de qué manera gestionamos el tiempo en las reuniones, porque somos el sector menos productivo que hay en cuestión de reuniones. Las gestionamos muy mal, muy mal. Por lo tanto, tenemos que empezar a ser también un poco más productivos a la hora de gestionar el tiempo de las reuniones. Y quizás no tendrían que hacer falta tantas reuniones y más el hecho de dar tiempo a nuestros profesores que de forma productiva puedan hablar y puedan crear. Nuestros profesores lo que necesitan es tiempo para poder plantear, crear, innovar. Necesitan tiempo.
Pregúntenles. Y muchos de ellos les dirán que lo que necesitan es tiempo para pensar, pensar. Por lo tanto, para innovar y ver innovaciones, lo que necesitan es tiempo. Miren, hay otro gran tema que está también encima de la mesa y que en el fondo no es tecnológico, no es tecnológico. Tercer gran punto. Nuestra escuela es esto, es este punto de aquí. La escuela está dividida por disciplinas. Por disciplinas. Nos pensamos que la vida tiene que ser el pote de pintura de color rojo, de color verde, cuando la vida es otra cosa. La vida es lo que está abajo. Está todo mezclado. La geometría, o sea, la escuela nos divide la geometría de color verde, la historia de color amarillo. Si ustedes quieren ver realmente innovación, si ustedes quieren ver realmente un aula en donde realmente se trabaja de forma innovadora, no hace falta que nos vayamos a Finlandia, no hace falta, no hace falta. En nuestro contexto más inmediato lo tenemos. Váyanse a un aula de infantil, por el amor de Dios. Váyanse a un aula de infantil. Consulten con los maestros de infantil. Ustedes van a un aula de infantil y verán rincones, verán trabajo socializado, verán trabajo globalizado, verán maestros de infantil, que son los que tendrían que estar precisamente cobrando más, que son los que de alguna manera entienden el trabajo por proyectos, de forma completamente globalizada. Mesas redondas, los alumnos hablan, dialogan, es otro rollo, completamente diferente. Y cuando pasamos a la primaria, y ahora estoy generalizando, ya me disculparán, pasamos a clases que nada tienen que ver. Tonucci muchas veces habla que en vez de aulas tenemos jaulas, ¿no? Pues más o menos, más o menos. Si quieren ver innovación, vayan y pregunten a sus profesores de infantil. Les pueden dar muchas lecciones acerca de eso. Trabajan de esta manera, trabajan de esta manera. Vayamos al segundo punto, contexto sociotecnológico más actual, ¿no? Bueno, les dejo para que puedan disfrutar y que se puedan acordar de lo que es un cassette. De esto no hace tanto tiempo. De esto no hace tanto tiempo. De esto no hace tanto tiempo. ¿Qué significa? Pues que, en tercer lugar, la tecnología ha avanzado mucho y muy rápido. Y eso significa que para nosotros, para los que estamos aquí presentes, vemos tecnología. Nuestros alumnos no la ven, no la observan, no la perciben como tal. Ellos no ven tecnología. La percepción es completamente diferente, es invisible. Ellos no lo ven como un problema. Nosotros vemos cables, wifi, problema, no hay. Antes he ido a un stand, me ha hecho gracia porque bueno, pues te intentan explicar y conecta con el wifi, no entra, no sale, pum, pam. Bueno, aún es complicado y más llevarlo en un aula. Nuestros alumnos no lo ven así. No lo ven, no lo perciben así. No lo perciben así. Pero cuidado porque hay distinciones y matices importantes. En primer lugar, estos dibujos son de Francesco Tonucci. Tonucci es un pedagogo italiano muy interesante, hace unos dibujitos así muy simpáticos y le pedimos que nos hiciera para un congreso en Barcelona hace un par de años, para l'ITU Edu, que nos hiciera pues un par de viñetas, ¿no? Tonucci nos hizo estas dos viñetas, ¿no? Una que dice, abuelo, no te preocupes, yo te ayudo con Facebook. Es interesantísimo ver muchas veces cómo los más pequeños están ayudando a los mayores, a entrar en Facebook o a entrar en cualquier tecnología. Es muy curioso ver cómo los más pequeños de casa son capaces de explicar con palabras muy sencillas cómo funcionan las cosas. Y en segundo lugar, una cuestión también muy interesante. Seño, no hay un enchufe, ¿no? Muchas veces se ha escuchado la frase esta de que tenemos escuelas del siglo XIX,
maestros del 20 y niños del 21, ¿no? A caballo de 3 siglos. Yo incluso aún diría más, y leyes del 18 o del 17, me atrevería a decir, ¿no? Bueno, he querido poner esto por una sencilla razón. Porque cuidado con el hecho de que, y de entender el matiz de que estos chavales con la tecnología lo saben hacer todo. Porque no es verdad. Al menos la experiencia que hemos tenido en Cataluña con el 1×1 nos ha llegado a la conclusión de que no tienen miedo de la tecnología. Y de no tener miedo y que se familiaricen a que estén realmente alfabetizados, hay un paso muy diferente, hay una diferencia muy grande. Hay un eslabón. Estos chavales no tienen miedo. Tocan, no tienen miedo. Conocen la lógica de la tecnología, la lógica tecnológica. No se las has tenido que explicar nunca ningún tipo de manual de instrucciones. Pero cuidado, porque no saben buscar por Internet, no saben categorizar la información, ni la saben almacenar, ni la saben... Cuidado, que son cosas muy diferentes. Cosas muy, 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 muy diferentes. Por lo tanto, no tienen miedo, nada de miedo. Les das un aparato, te lo configuran, te lo ponen, conocen el lenguaje, la lógica, pero de eso a que sepan utilizarla son cosas muy, muy, muy diferentes. Lo cual nos llega a que tenemos que ir mucho cuidado con el concepto de nativos digitales, ¿no? Porque Mark Prensky nos habla de, bueno, estos chavales, pues como ya han nacido con la tecnología, pues ya saben utilizarla sin ningún tipo de problema. No, no es verdad. Se les tiene que ayudar y se les tiene que acompañar. Acompañar, en latín, viene de cum panis, que significa comer del mismo pan. Esta generación está esperando en estos momentos que haya alguien que les acompañe. Están mirando para atrás constantemente a ver si hay alguien que les pueda acompañar, que les pueda guiar y orientar en cómo utilizar correctamente la tecnología. Y la gran gracia es que nosotros aún nos cuesta mucho. Y por lo tanto están huérfanos. Esto sería un gran ejemplo. Están huérfanos digitales. Más que en este caso sean nativos, yo diría que son huérfanos digitales, porque no tienen a nadie que les pueda aún acompañar. ¿Sí? Otra cuestión que creo que es muy interesante entender es que son chavales que quizás ya empiezan a trabajar de manera muy diferente. Los que estamos aquí, cuando vamos a Internet, y como somos de cultura letrada, utilizamos más el hemisferio izquierdo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que tenemos serias dificultades a veces con la gestión de las emociones, los que estamos aquí, por norma general. ¿Qué significa? Significa que cuando vamos a buscar cualquier tipo de información, para empezar vamos a Google, nosotros, los que estamos aquí. Ellos no. Ellos no. Ellos han entendido que para comprender cualquier cosa necesitan ver, sobre todo, y escuchar. Por lo tanto, van a YouTube. Cuando quieren aprender cualquier cosa, van a YouTube. Es más, en estos momentos, experiencias que están ocurriendo en la escuela interesantísimas es que algunos chavales, sin que lo sepan ni los padres ni los profesores, están creándose canales ellos explicando cosas de la propia escuela. Explicando lo que han hecho en el laboratorio, explicando cómo funciona un juego. Y esto no lo estamos canalizando. Y aquí nos estamos perdiendo un gran tema. Que hay chavales que en clase tienen dificultades para explicar según qué cosas y en el canal de YouTube los ves con una soltura extraordinaria. Bueno, pues algo nos estamos perdiendo. Algo nos estamos perdiendo. Y por lo tanto esto también tiene que ver con el hemisferio derecho. Hemisferio más intuitivo, más holístico, más gráfico, más visual. Pues quizás tendremos que empezar también a trabajar con este hemisferio. Segundo vídeo. Este es un vídeo muy interesante porque es una tercera conclusión también que hemos llevado a cabo
con adolescentes. Fíjense en la chica que está al principio y en la chica del final. Bueno, este trozo quizás no gustará mucho al público femenino, ¿eh? Bueno, este vídeo es muy interesante. Lo pueden encontrar, como la presentación la tendrán en el foro. Yo la he cedido, tienen los vídeos puestos, por lo tanto los podrán ver y tal. Esta presentación, y en este caso este vídeo, es muy interesante ponerlo y trabajarlo con nuestros adolescentes. Porque otra cuestión que también es muy importante tener en cuenta es que nuestros adolescentes no cuestionan aquello que ven, se lo creen todo. Por lo tanto, no tienen criterio y se piensan que esta chica que ha salido hasta el final existe. La que existe es la que se acaba de levantar, que está ahí empezando, ¿eh? La que existe es la que está al principio. Y ellos se creen que esta existe, la de la valla publicitaria existe. Ellos se lo piensan. Por lo tanto, gran tema. Para trabajar con nuestros alumnos también es muy importante trabajar con los medios. Y con los medios significa ser capaces de leer. Y no solo eso, también de escribir. Como decía también Alejandro antes, que trabajen con los propios medios, que creen. ¿Qué ocurre? Que como los que estamos en el aula tenemos serias dificultades para creer en los propios medios y crear con los propios medios, pues ya la tenemos liada. Ya la tenemos liada. Ya está. ¿Por qué? Porque claro, ahora voy a ser muy cruel con nuestro propio sector, ¿eh? Y yo soy maestro. Fíjense, hay una página web, se llama El Rincón del Vago. ¿Verdad que la conocen? Sí, voy a ser muy cruel ahora, ¿eh? La gran pregunta es ¿quién es más vago? Si los alumnos que han sido capaces de encontrar una forma muy potente de compartir trabajos que llevamos el sector educativo pidiendo desde hace 25 o 30 años el mismo trabajo. Claro, ellos se han dado cuenta que cuando llegan a tercero o cuarto de eso, toca el arcipreste de ITA, porque claro, es muy importante el arcipreste de ITA para ir a trabajar. De hecho, la primera entrevista que le hacen a uno es, oiga, usted, el arcipreste de ITA, ¿cómo lo lleva? Esta es la gran pregunta en la entrevista de trabajo. Pues el gran problema que vamos a tener es de poda de contenidos. Es de poda de contenidos, porque los contenidos y la mochila está muy, muy, muy llena. Y hemos de empezar a podar. No estoy diciendo que el arcipreste de ITA no se toque. Estoy diciendo que quizás en la edad en que se toque, no se tiene que tocar, porque no se entiende. Hablar de Jorge Manrique a coplas de la muerte de su padre no se entiende si tu padre no se ha muerto. Por lo tanto, o lo tocas más adelante, o quizás será más importante hablar de otros temas y priorizar otras cuestiones. Gestión de las emociones, gestión de los conflictos, hablar en público, dinámica de grupo, buscar y seleccionar información. Los medios son así y, por lo tanto, también tendremos que educar para trabajar con los medios. Y en casa también tenemos un verdadero problema, ¿no? Como esta viñeta de Faro, ¿no? Mamá, no sé hacer los deberes de sociales, voy a buscar en el Google, hombre, nene, intenta primero con tu padre, ¿no? Bueno, pues tupadre.com, ¿no? Que es lo más fácil que podemos llegar a hacer, ¿no? Quizás. Bueno, pues en casa también tendremos que ayudar en este caso a las familias para poder, en este caso, orientarlas. Porque todo este tema también llega a casa. Y si en la escuela están desorientados, les aseguro que en las familias aún más. En las familias aún más. Bueno, vayamos al tercer punto, el de la gestión del cambio. Como les decía, el tema no es un tema de wifi o ordenadores, que no lo estoy minimizando.
No lo estoy minimizando. Y no estoy diciendo que no se pueda y que no sea importante. Lo es y lo es mucho. En una escuela en donde no llega el wifi es un drama. Pero el verdadero problema no es este. El verdadero problema es el cambio. ¿Cómo gestionamos el cambio? Y de qué manera en estos momentos tenemos a la tropa. Y la tropa en estos momentos está muy agotada. Muy agotada, entre otras cosas, porque aunque parezca paradójico, cuando llega el primer gobierno de turno, cambia las leyes. Y esto es un problema, porque no hay consenso. Al menos aquí en España es una tragedia. No puede ser. No puede ser. Es intolerable, de verdad. En segundo lugar, este señor es Joe Dispenza, un neurofisiólogo muy interesante. Les invito a que lo puedan leer. Él, en una entrevista en La Vanguardia, explicaba el por qué da miedo cambiar. ¿Por qué da miedo cambiar? Joe Dispenza da en el clavo en algunas cuestiones que yo creo que es interesante, sobre todo, profundizar. En primer lugar, dice, porque eso supone pasar de una situación cómoda y predecible a otra completamente diferente. Completamente diferente. A otra desconocida. Aquello que no conocemos nos da miedo. Aquello que no conocemos es pánico. Lo ignoramos. Es la hoguera. Fijaos, hay una psicoterapeuta muy importante del siglo XX, Virginia Satir, que dice, más importante que el instinto de supervivencia de la persona es el instinto de la familiaridad. Es decir, no hay más fuerza que la supervivencia que la familiaridad, aquello que es el apego, aquello que nos... La rutina, la necesitamos. Es muy importante la rutina. Pero cuidado porque puede llegar a ser peligrosa. Es importante, pero también puede llegar a ser muy peligrosa. Por lo tanto, para experimentar algo nuevo tenemos que arriesgar, dejar el territorio de lo predecible y entrar en el territorio de la incertidumbre. Y este es el gran tema, ¿cómo educamos para la incertidumbre? ¿Cómo educamos para la incertidumbre? Vamos a por el tercer vídeo. Cuando todos los saltadores de altura saltaban hacia adelante, Dick Fosbury se atrevió a hacerlo de espaldas. Hoy en día, todos lo hacen así. Alguien tiene que atreverse a cambiar las reglas. Ven. Adelante. Bueno, era un anuncio de Wacky TV que me pareció muy interesante porque trabajaba, como os decía, con... A veces nuestras creencias nos limitan. En nuestro sector educativo, las creencias que tenemos sobre aprender nos limitan mucho. Nos limitan muchísimo. Las creencias que tenemos sobre cómo aprendemos las personas nos limitan. Es que esto tiene que ser así. Es que esto siempre se ha hecho así. Es que esto es imposible cambiarlo. Esto es limitante, es muy limitante. No ayuda. Porque como no lo hemos probado y además nos imaginamos un gran tema de trabajo, bueno, como es un gran salir de nuestra zona de confort, hay dos grandes cuestiones que en el ámbito del ámbito educativo siempre se habla, ¿no? El primero, que es salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y en segundo, claro, dices, es que si esto no está perfecto, si no tenemos el wifi no podemos ponerlo, ¿no? Es que si no lo tenemos acondicionado no lo podemos poner. Es que si hemos de esperar a que todas las condiciones sean perfectas, os aseguro que no empezaríamos nunca. Si yo tuviera que haber pensado tener hijos cuando todo hubiera sido perfecto, bueno, no hubiera tenido nunca.
5 minutos. ¿no? Liarse la manta a la cabeza, ¿no? Es una gran expresión también española, ¿no? Bueno, pues esto también es así, en el ámbito educativo. Como hay algunos vídeos que en principio ya están puestos en la presentación, no voy a profundizar más, como los tienen la referencia y como van a tener la presentación ya pueden ir ustedes allá. Sí que me gustaría de alguna manera profundizar en algunos temas que tienen que ver sobre todo con qué es lo que ocurre en estos momentos con hablar de innovación en un claustro. Hablar de innovación en un claustro lo que supone es tener posturas apocalípticas y posturas integradas. ¿Qué supone? Pues que tenemos un claustro que muchas veces son gente que está completamente integrada y por lo tanto a favor del uso de la tecnología respecto a otros que no tienen ganas de saber en absoluto del tema tecnológico. Es más, les podría decir, fíjense, ¿no? Les podría decir que, después iremos a la otra diapositiva, les podría decir que esta es la curva de la adopción de la innovación de las organizaciones. En cualquier tipo de organización, Rogers ya en el 95 ya nos explicó que cualquier tipo de organización tenía este tipo de curva. Teníamos a los laggards, no son los lagartos, estos son los perezosos. Hay un 16% de perezosos en cualquier tipo de organización que quiera adoptar la innovación. Respecto al 2,5% de innovadores. Es muy interesante porque en la escuela, precisamente, dejar la innovación o los procesos de innovación al 2,5 es un error. Porque el 2,5 precisamente son los que muchas veces ni se los entiende. Son los que cuando sale el iPhone, el último iPhone, el día siguiente vienen a la escuela y te lo enseñan. Estos son muy buenos para explorar, pero no les dejen precisamente el reto de la innovación y el reto de poder trabajar con otros profesores. Los más buenos son los early adopters, los adoptadores tempranos. ¿Por qué? Porque son los que, en primer lugar, tienen más buen clima con sus otros compañeros. En segundo lugar, saben más de pedagogía, no tanto de tecnología. Y en tercer lugar, no son los más jóvenes. Son los que tienen más buen clima. La innovación también viene del buen clima, de la buena comunicación. Antes les he puesto esta diapositiva, que hay los 3 errores de innovación. Fíjense que hay 3 errores. Uno, utilizar PowerPoint, pensarse que para utilizar PowerPoint es un error de innovación. En segundo lugar, la pizarra digital interactiva, pensarse que por tener una pizarra digital interactiva eres un profesor innovador. Y en tercer lugar, también el hecho de pensarse que los Reyes Godos, explicarlo es una gran innovación. El tema va a venir de aquí, de cómo podamos los contenidos. Si les parece, vamos a ver los 10 puntos para innovar pedagógicamente. El primero, creo que es muy importante, comprender el momento y el contexto. Es básico. Sensibilizar al profesorado es básico. Por lo tanto, empezar a sensibilizarlo es básico para empezar proyectos de innovación. En segundo lugar, educar para la vida real en tiempos de incertidumbre, ¿no? Lo que decía Alvin Toffler, ¿no? Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir. Serán precisamente aquellos que no sepan desaprender. Y desaprender significa quitar más que sumar. Quitar. Saber quitar para poner cosas nuevas, desaprender, ser capaces de pensar de manera alternativa. Otro vídeo, acompañar al profesorado y confiar en él. Y por lo tanto, de alguna manera, empoderarlo. Otra cuestión que también es otro drama en nuestro sector, que es la profesionalización de los equipos directivos. Esta viñeta de Kino, que quizás no la pueden ver bien, pero en el fondo es una gran tempestad, una barca, y hay unos cuantos ejecutivos, ¿no? Y dice, ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? Bueno, los primeros que tienen que subirse a la barca son los equipos directivos en cuestiones tecnológicas. Si el equipo directivo no está en estos eventos, tenemos un verdadero problema. Porque quizás los que están son
los que están ya integrados, son los que están más convencidos. Si los que estáis aquí sois de empresa, en donde tenéis que llegar, sobre todo es al equipo directivo. Son los que se tienen que empoderar en estas cuestiones. Ellos se lo tienen que creer. Si no se lo creen, tenemos una batalla perdida. Necesaria evaluación de la madurez tecnológica. Para utilizar la tecnología, y acabo, es importante también evaluar el centro, diagnosticarlo para saber cómo y de qué manera se puede utilizar la tecnología en ese centro. Una cultura organizativa de rendir cuentas y, por lo tanto, que los profesores también sean evaluados y el equipo directivo sea evaluado. Es importante que los profesores también se evalúen y los evalúen los propios alumnos. Acompañar las familias, como les decía. Y acompañar las familias significa que en muchos casos, fíjense, ¿no? Qué vergüenza dar programas así sabiendo que hay niños, ¿no? Es que nadie va a poner orden. Bueno, hay cosas que la escuela puede hacer y hay otras que es la propia familia, que es la institución educativa por excelencia. Por lo tanto, esto es claro. Contar con la complicidad del alumnado. El alumnado es clave para estas cuestiones. Darles responsabilidades, contar con ellos. Por lo tanto, que también estén dentro del propio proyecto. Aceptar cierto caos en el aula. Aquellos proyectos que a nosotros nos han gustado más son aquellos proyectos que han cambiado la propia organización del aula, ¿no? Aquello que nos comentaba también Alejandro antes, ¿no? El hecho de cambiar el espacio, la arquitectura. Y por lo tanto, que se parezca más un aula a una redacción de una revista que no a este espacio tan ordenado que muchas veces quizás encontramos en las aulas, ¿no? Valorar las singularidades ante la presión del sistema, ¿no? Y por lo tanto ver de qué manera podemos, en este caso, valorar estas singularidades de los niños, ¿no? Y por último, y ya para acabar, yo creo que, fijaos, hemos tirado la tele, el ordenador al patio, esto es una revolución, exigimos que nos contéis cuentos, ¿no? La última diapositiva son dos niños que se encuentran y uno dice al otro, oye, ¿a ti qué te han traído los reyes, no? Y uno dice al otro, pues mira, me han traído, pues yo qué sé, pues la Game Boy, la PlayStation, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Y a ti? Dice, mi papá y mi mamá me han dado besos y abrazos, ¿no? La mejor tecnología, la mejor, son los besos, los abrazos y dedicarle tiempo a nuestros niños. Muchas gracias.